Como ha dicho Maripaz, buenas tardes. Andalucía al día, cultura, los informa ahora. Nuestro querido Jesús Vigorra hoy no está. Y él y Charo Gutiérrez, que es quien edita este programa, me piden que le sustituya en este rato y diga unas palabras de principio. Y aquí van, claro que las palabras pueden resultar un enigma. ¿Recuerdan el poema Underwood Girls? Algo así como Chicas Underwood, de Pedro Salinas. Quietas, dormidas están las 30 redondas, blancas. Entre todas sostienen el mundo, dice el poeta. ¿A qué se refiere? Cuando uno lo lee por primera vez el poema, no lo entiende, no lo sabe. Dice Salinas, míralas aquí en su sueño como nubes redondas, blancas, y dentro destinos de trueno y rayo, destinos de lluvia lenta, de nieve, de viento, signos. Cuesta saber que Salinas se refiere a las teclas de la máquina de escribir Underwood. Underwood es una histórica marca de máquinas de escribir. Ese es el enigma que ahí plantea Pedro Salinas. No se refiere, aunque seguro que habría podido hacerlo, a las teclas de otra máquina histórica llamada precisamente Enigma, por la que llegamos a la identidad de nuestros invitados de hoy. Se llama Enigma y con ella viajamos en el túnel del tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial, un hecho capital en la historia moderna de nuestra civilización. Siempre, pero más en una guerra, la información es poder. Las fuerzas militares alemanas usaban esta máquina que permitía cifrar sus mensajes y que el enemigo no pudiera saber qué órdenes se daban. Enigma daba la posibilidad de encriptar con más de 1 billón de combinaciones y se creía que era indescifrable. Se empezó a resquebrajar cuando los polacos consiguieron poner las manos en la primera máquina. Tras la ocupación de Polonia y la caída de Francia, solo quedaban los británicos para descifrar Enigma. En esta tarea jugó un papel central el talento visionario del matemático Alan Turing, uno de los pioneros de la llamada inteligencia artificial, un trabajo que al permitir leer los mensajes secretos de las fuerzas alemanas llevó al final de la Segunda Guerra Mundial 2 años antes de lo previsto. La que se expone en Sevilla en el Museo Casa de la Ciencia es una de las primeras 10 que la Alemania nazi facilitó en 1936 al gobierno sublevado del general Franco. El delegado institucional del CSIC en Andalucía, Miguel Ferrer, y el comisario de la exposición, Francisco Arnanz, conocen al detalle esta pieza de gran valor con la que nos sumergimos en la historia. Estas dos personas son las que acaban de mencionar Keka Conesa. Miguel Ferrer, que es el coordinador delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Andalucía. Buenas tardes, Miguel, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Es también el director de la exposición, como director del Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, donde se produce esta exposición que se titula Érase una vez la informática, cuyo comisario es Francisco Arnanz. Hola Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Que es además el coleccionista de prácticamente todas las piezas que se exponen. Salvo la máquina Enigma, todas. Salvo la máquina Enigma. Ah, ¿y qué pasa? Que es de una titularidad un poco comprometida, ¿no? Sí, mejor que eso sea del dueño que tuvo. Sí. Bueno, vamos a ir por partes. Informática. ¿Qué debemos entender por informática? ¿Y por qué una exposición que diga Érase una vez la informática? Bueno, pues yo creo que... Bueno, informática es un término que no viene ni de muy atrás, porque nosotros hablamos del 500 antes de Cristo en la exposición, con los ábacos. Del 500 antes de Cristo, con los ábacos. Sí, aunque ya viene del 2500 en Babilonia, pero una pieza que se pueda ver, que pueda ser del 500 antes de Cristo. El término informática viene del 62, de 1962. Philippe Dreyfus fue el que acuñó este término. Y es, definiéndolo de una manera muy sencilla, la automatización de la información, por decirlo de alguna manera. Informatique, la informática. Usted es, hemos dicho, el coleccionista de prácticamente todo lo que se expone. ¿Qué hay que pensar o qué hay que querer para coleccionar este tipo de objetos? Lo primero que se piensa la gente es una persona friki. No, esa es una palabra que no me gusta. Soy una persona amante de la informática y que me gusta saber cómo funcionaban las antiguas máquinas y cómo ha ido evolucionando, en este caso, la informática. Y con esas máquinas, pues enseñar a todos los visitantes a manejar y a que sepan de dónde viene la informática. Este plano que están ustedes viendo está siendo ahora mismo tomado en directo en este plató de Andalucía Televisión y es este aparato que Francisco Arnanz ha puesto entre él y Miguel Ferrer. Miguel Ferrer, que es el director de la Casa Museo de la Ciencia, del Museo Casa de la Ciencia de Sevilla. Miguel, y nos ha dicho,
esto lo llevaban los becarios. A ver, ¿de qué se trata? Que no hemos escuchado todo todavía. Es uno de los primeros, bueno, no exactamente el primero, pero uno de los primeros modelos de lo que llamaríamos hoy portátil, que en realidad, como pueden ver los telespectadores, más bien un portable, porque pesa un buen montón de kilos, en torno a 13 o 15 kilos, dependiendo de los modelos. Y es un modelo pues en torno al 1980, 82, sí. 82. 82. Los primeros modelos de lo que llamaríamos hoy un portátil, pero como podéis ver no tienen nada que ver. Pero cuando uno piensa en 1982, en fin, piensa en una fecha reciente, y si mira ese armatoste le parece estar viendo un dinosaurio en esto de los ordenadores, ¿no? Sí, es cierto. Yo tengo que reconocer de una de las cosas que más me impresiona de la exposición es ver entre los ordenadores más antiguos el mismo modelo con el que yo empecé a hacer mi tesis doctoral no hace demasiado desde mi punto de vista. Pero efectivamente la informática, no solamente en los aspectos exteriores, sino sobre todo en su capacidad y velocidad de proceso, ha evolucionado de forma sorprendente. Es decir, las últimas décadas, Francisco, quizá la evolución de la informática ha sido una especie de, no sé, de cosa fulgurante, trepidante, no sé cómo llamarla, vertiginosa. Sí. Diríamos del 50... Bueno, el 47 con la aparición del transistor, el 59 el chip y el 71 el microchip, que es el microprocesador, los microordenadores que tenemos hoy en día, pues cada vez más rápidos, más ligeros, es todo más, aunque estamos llegando ya a unos límites. Hemos dicho que este aparatazo que tenemos encima de la mesa es un portable, sí. Que había alguien que lo portaba de sitio a sitio, ¿no? Exactamente. Suponemos que con un carrillo, ahí fue la broma de Miguel, nos dijo, no, estaban los becarios, pobres becarios. Yo era becario entonces, por eso lo digo. Ah, ¿sí? ¿Y lo ha llevado alguna vez? Sí que he llevado algún modelo parecido a este. Sí. 1982, ¿y la capacidad de memoria que tenía esto? Pues esto era 128K, que ahora hablamos de gigas, K. ¿Y eso cuánto es? 128, antes Miguel decía, 128 es como... Sí, puede ser un texto de los convencionales, unas 5 o 6 páginas de tratado de textos. O sea, todo ese armatoste no pasaba de poder albergar más que un texto de 5 páginas, para entendernos. Sí. Luego una curiosidad, se llama portable, pero necesitaba de corriente eléctrica. Este tiene un enchufe por la parte de atrás y este no tenía batería. O sea que necesitábamos la electricidad. Digamos a nuestros telespectadores que en todo momento, por nuestras espaldas, están viendo imágenes de la exposición en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, que dirige Miguel Ferrer, donde érase una vez la informática tiene abiertas las puertas, con un subtítulo que nos llama bastante la atención. Dice, del ábaco a la Smart City, a la ciudad inteligente, en viñetas y más. Eso de los ábacos, ¿qué me ha dicho? ¿Siglo V? ¿Siglo V? 500 antes de Cristo, que haya, que se pueda decir que hay datos reales de que ha habido piezas de esa época. ¿Por qué del ábaco? Sí, esto es un ábaco, aquí estamos viendo un ábaco. Este es un soroban. ¿Qué diferencia entre...? Es un ábaco, pero es un ábaco japonés. Tiene una cuenta solo arriba y 4 abajo. Es un poco más rápido y es más moderno. Sí. El ábaco chino tiene 2 cuentas arriba y 5 abajo. Cuando digo cuentas son... Para entendernos, dice el diccionario de la Real Academia que un ábaco es un bastidor con cuerdas o alambres paralelas. Ahí no hay cuerdas ni alambres, sino hay, no sé, una especie de varillas. De varillas, ¿no? Cada uno de ellos con bolas móviles, ahí no hay bolas, pero hay unos objetos que suponemos móviles, ¿no? Usado para operaciones elementales de aritmética. Esto tiene más de 2.500 años de historia, para entendernos. Sí. Esta forma de introducir la matemática, eso es lo que estamos exponiendo. Pues cómo se las ingeniaban o cómo se lo han ingeniado el ser humano es brillante. Ajá. Brillante. Hemos empezado como del ábaco porque ha habido y hay estudios en los que hay un hueso llamado hueso de Isango, que data del 20.000, 25.000 antes de Cristo, pero ahí había unas hendiduras que decían que había operaciones, se habían realizado operaciones con ese hueso, la máquina de antiquitera, también muy antigua, pero realmente aparato para operar, hablaríamos del ábaco. Que Miguel Ferrer, hemos traído un comisario de la exposición que lo deja casi sin sitio para contarnos algo. Bueno, lo importante es hablar de la exposición. Sí, cuando uno es el director del Museo Casa de la Ciencia y de repente abre una exposición, tiene un comisario, tanto interés, que tantos elementos trae para su exposición, bueno, casi el director del museo dice, a ver, yo ya he cumplido mi misión con abrir las puertas. Encantado. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con esta exposición y sobre, bueno, como siempre en un museo de ciencias, siempre trabajando en las futuras exposiciones y disfrutando del éxito de la presente. Me parece una exposición a todas luces muy interesante y está teniendo mucho éxito y no deja de ser un recorrido sobre nuestra capacidad técnica de contar
El cálculo y el ser capaz de hacer cuentas con rapidez es lo que nos ha permitido llegar a la Luna, o lo que nos permite descifrar el genoma humano, o cualquier otro de los infinitos cálculos complejos que serían imposibles sin el desarrollo de la informática. Además de portable de un montón de kilos de peso y ábacos de un montón de tiempo de antigüedad o distancia de funcionamiento, hay una cosa que se llama calculadora Produx o Prodex, no sabemos cómo se pronuncia bien. No, Miguel, no mire a Francisco, que le estoy preguntando. Él es el especialista, yo seguramente lo diré peor. Sí, no, pero está queriendo, ha visto cómo quiere eludir. Debe ser que le gusta la calculadora. No, perdón. Está Produx. Ahí está, la estamos viendo. Sí, la tenemos ahí abierta para que vean realmente cómo funcionaba internamente este tipo de máquina. Había dos mecanismos, en este caso se llamaban ruedas de Othner, que era la que tenía y luego las había otras máquinas un poquito más caras y más complejas internamente, que utilizaban un cilindro que llamaban el cilindro de Leibniz, que tenemos un par de piezas en la exposición, como es el aritmómetro. Hay un aritmómetro, la MADAS, una calculadora preciosa, preciosa. Todo esto expuesto, enseguida repasaremos exactamente dónde y exactamente cuándo, exposición temporal, por cuánto tiempo, incluso sus precios de acceso, que alguno hay. Lo hablamos ahora enseguida, pero hay otra máquina que me gustaría que estuviese ya en la pantalla y enseguida la comentamos. A ver si esta otra máquina nos puede explicar, Miguel Ferrer, de qué se trata. No, y si no está, aquí está. ¿Esto qué es, Miguel? Si no me equivoco, es un sistema de almacenamiento de información, es un disco. También, ¿no? Si no me equivoco. Es un disco, sí, exactamente. Es un disco, no, un discazo. Sí, efectivamente, los tamaños de los discos también, eso. Sí. Todos los que hicimos EGB recordaremos que los primeros ordenadores funcionaban con una cosa que se parecía mucho a un LP, que también existía en aquella época. Ajá. Y conforme el tiempo ha ido pasando, los discos se hicieron más pequeños, se metieron en cápsulas, como los cassettes también en la música, y terminaron desapareciendo. Este es un ejemplo de un disco enorme que tenía entonces una capacidad de almacenamiento muy interesante en aquella época y que ahora mismo, pues claramente, cualquier pequeño pen es capaz de multiplicarlo por más de 100. De aquella época a hoy, Miguel o Francisco, ¿tiene algún sentido aquella frase, en fin, que circulaba, que decía, no sé quiénes inventan, no sé quiénes otros copian, y no sé quiénes otros terceros copian y disminuyen? ¿Eso es lo que ha ocurrido entre alemanes, norteamericanos y japoneses, por ejemplo? Posiblemente es una forma, sí, de describir parte de la historia de la informática. Sí, sí. Es más, hay 21 paneles, se ven las piezas que, bueno, pues con la antigüedad que tienen, pero hay unos paneles muy educativos, y ahí explicamos que, por ejemplo, la disputa que hubo entre Jobs y Gates, Microsoft y Apple, y al final dijeron que habían copiado ambos de Xerox. Xerox fue el primero que creó un sistema operativo. Tanta soberbia para después los dos ser de la misma calaña. Sí, así. Y tanta disputa entre ellos, y Microsoft hizo el primer sistema operativo para Apple. Entonces, en la historia ha habido grandísimos científicos, ha habido físicos, ha habido matemáticos, cada uno ha ido aportando, han ido apareciendo máquinas nuevas. La historia es apasionante. Bueno, y yendo por la historia de la informática, eras una vez la informática, llegamos a la mencionada en principio como pieza fundamental, la máquina Enigma. La máquina, ya que hemos hecho referencia a la capacidad inventiva alemana, bueno, no sé si es invento alemán, sí que parece que la máquina Enigma que estamos ahí viendo tiene un origen un pelín anterior a la llegada de Hitler al poder. Incluso en la presencia del ejército alemán es anterior un poco a la llegada de Hitler al poder, ¿correcto? Sí. La máquina, bueno, en este caso la de Sevilla, hablo de Sevilla porque entregaron 10. ¿Esta que estamos exponiendo? Exactamente. ¿Sí? Tiene 4 rotores. Sí. Las había de 3, 4, 5 rotores. Digamos, era una máquina para la transmisión de información de manera cifrada para que no pudiese ser desvelada por el enemigo en guerra. Exactamente. Lo único que había que conocer la clave, que eso lo estaban guardado en libros, en cuadernos, altamente protegidos, y con esas claves ya sabías en qué posiciones deberías colocar los rotores. También el clavijero, hay un clavijero, ahí no se ve, en la parte frontal hay un clavijero que hace que salgan más de 1 billón de combinaciones. Y eso había que descubrirlo o había que sacarlo en 24 horas, porque el mensaje iba cambiando cada día. Además del empleo militar por el ejército alemán de Enigma, había un empleo comercial del aparato con modelos específicos, ¿correcto? Sí. Sí, en un principio, en este caso Arthur Servius, que fue el fundador,
Richter, la primera visión que tuvieron era una máquina de cifrado para transacciones, para pasar documentación a nivel comercial. Lo único que el ejército alemán vio que podía utilizarlo. Vio el chollo, dijo, claro, esto va a funcionar, que no vean. Exactamente, y lo utilizó primeramente para el ejército para la marina, para el ejército de tierra, para el ejército del aire y luego por último para la policía. Antes hemos visto una foto de la máquina Enigma, muy parecida a esta, si no era exactamente esta, con un perfil de un señor que se llamó Francisco Franco. Y parece que la máquina que el ejército alemán vende al bando sublevado en la Guerra Civil Española es uno de aquellos modelos comerciales. Sí, bueno, era un modelo comercial un poco el mejor de los modelos comerciales, pero ellos no ponían a nuestra disposición lo último de lo último. Como curiosidad... Esta foto, decíamos. Claro. Como curiosidad... Esta es la foto de Vendaya, me parece, ¿no? Este es el saludo de Vendaya, puede ser, que está ahí mezclado con la máquina de Enigma. El uno, el más al centro de la imagen, le vende al otro un modelo comercial de su máquina Enigma. Es decir, no le vende lo mejor que tiene, sino que le vende... esta es una máquina que puede servir para lanzar mensajes sin que el Estado o el ejército republicano puedan descifrarlo, más o menos. Exactamente, es así, sí, es así. Lo único que hay alguna curiosidad bueno, en el caso de la máquina Enigma, la de aquí de Sevilla, es una curiosidad que tiene, los 4 rotores están grabados con los números de serie de todas esas máquinas que vino. O sea, hay una curiosidad específica en esta de que tenemos aquí en Sevilla. Entonces, yo animo a que la gente se pase por vaya a ver específicamente esa, que fue la vendida al ejército del bando sublevado. Fue uno de los 10, si no me equivoco, ¿no? Sí. 10 ejemplares. Y así nos lo han cedido para esta exposición en el Museo del Ejército de Sevilla también, que es donde está habitualmente. Miguel, y hay constancia histórica de que en efecto el bando sublevado usó la máquina en ejercicios militares reales, en guerra. Efectivamente no le dio la tecnología del último momento, como probablemente tampoco lo hagan los países que actualmente, no creo que Estados Unidos, por ejemplo, a su aliado le dé la último nivel del arte. ¿Cómo que no? Si son un mar de generosidad. Pues algo parecido eran los alemanes entonces daban... Digamos que ayuda, por supuesto, pero no de último nivel, porque pondría en riesgo su propia seguridad, claro. A ver, señores, hemos leído que la exposición, Érase una vez la informática, incluye, Francisco, un libro original de la teoría matemática de la comunicación, de Shannon y Weaver. ¿Qué significó esta obra? Pues un poquito es la base de toda la... Bueno, de todas las comunicaciones que hay ahora mismo, del uso del teléfono, la base teórica pues el esquema de emisor, mensaje, receptor. Él ya en este caso en el 49, que es el libro, hay una teoría matemática de la comunicación que es del 48 y la teoría matemática de la comunicación es del 49. Las bases teóricas de la informática nos pensamos que hemos evolucionado mucho en materiales, mucho en velocidades, pero la base son de los años 40 y 50. Se tenía la base, lo que pasa es que esa base ha permitido la evolución vertiginosa en poco tiempo, las últimas décadas, que podemos casi tactar, viendo este armatoste que nos habéis puesto encima de la mesa y cómo son los ordenadores de hoy en día, ¿no? Eso es. Miguel, ¿cómo está siendo la respuesta del público? Excelente, la verdad. En general, bueno, tengo que decir ahora, hablando en general de la Casa de la Ciencia, que llevamos relativamente poco tiempo funcionando, unos 4 años, y la respuesta del público sevillano y del público andaluz en general es excelente. Es cierto que existe mucha más inquietud por el conocimiento de lo que uno podría pensar antes de que se abran este tipo de cosas. Mi conclusión personal como director de la Casa de la Ciencia es que simplemente no había una oferta, pero la demanda estaba. Y la prueba es que ahora mismo estamos teniendo en torno a 120.000 visitantes al año, que es un impacto relativo al tamaño de la ciudad mucho mayor que el que pueda tener el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, por decir un ejemplo, ¿no? Relativamente un impacto bastante mayor. O sea que sí que existe, y también vemos con alegría cómo otras actividades culturales y difusión del conocimiento florecen a nuestro alrededor. Vamos a repasar. Lugar de la exposición: Érase una vez la informática, del ábaco a la Smart City en viñetas y más. Así se titula la exposición. Lugar: Museo Casa de la Ciencia de Sevilla. Miguel, si me equivoco en algo me lo dices. Es exposición temporal. Está abierta hasta... Junio, ¿es? Julio, hasta últimos de julio. 31 de julio, ¿puede ser? Sí. Bien. Los días en los que está abierta es de martes a domingo de cada semana, ¿entendemos bien? Exactamente. Por ejemplo, ¿hoy puede visitarse? Hoy puede visitarse. Porque es jueves 9 de marzo.
Hoy puede visitarse, ¿en qué horario? El horario llega hasta las... Empieza a las 10 de la mañana, ¿correcto? Sí, hasta las 9. Hasta las 9 de la noche se puede ir al Museo Casa de la Ciencia, que tienen en las imágenes que estamos compartiendo de modo indirecto a nuestras espaldas, en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, de martes a domingo hasta el 31 de julio, esta interesante exposición que tiene un precio de entrada. O tiene dos precios, Miguel. Uno es 2 euros y otro es 1 euro. A ver, explícanos. Sí, bueno, depende si se hace entrada compartida para todo el museo o es solamente visitar la exposición temporal. Nosotros somos un museo del Consejo y por lo tanto no tenemos ningún interés en ganar dinero con entradas, obviamente, pero claro, tenemos una entrada mínima, lo necesario para cubrir los costes y poder seguir ofreciendo exposiciones. Así que depende si va a haber todo el museo o solamente esta exposición. Una pregunta muy importante, ¿edad recomendada para el público, Francisco? Desde meses. Desde hasta los 99. Hasta los 199, perdón. La edad es todo es desde los más pequeñitos a los más mayores. Sí que me gustaría... ¿Se ve esta afluencia de edades variadas? Es decir, ¿se ve que va gente más joven y menos joven? Sí, desde luego, y es muy para mí una parte fundamentalmente divertida de mi trabajo es escuchar el ruido de los niños cuando van a visitar la exposición. Los ruidos admirativos. Sí, las risas y los gritos, sí, de todas las edades, efectivamente. Y digamos, la primera impresión que llega, vistos los aparatos, en fin, esta es la historia de la informática. ¿Cuál diríais que es el comentario más común? ¿Hay algún corolario? Es decir, ¿hay algún tipo de comentario, no sé, ideal de lo que hemos cambiado con las máquinas o lo que han crecido lo que han disminuido los ordenadores, o en fin, no sé? Un asombro el que se salen pensando que ellos se piensan, la gente, que es del 80, del 90 en la informática, y claro, viene de muy atrás. Yo creo que los adolescentes, el principal comentario es lo que han cambiado los videojuegos. Esta colección que tiene Francisco, sí, lo que han cambiado los videojuegos, ¿no? Claro, porque en el armatoste que tenemos encima de la mesa se jugaba poco a videojuegos. Para tener tantas cosas como esta en colección privada, Francisco, hace falta tener alguna cosa, por ejemplo, espacio suficiente. Sí, y no discutir mucho con la mujer, que es mi problema, de espacio, porque lo lleno todo de cosa que veo, cosa que... Qué curioso que lo has dicho cuando has visto llegar a Charo Gutiérrez. No. Charo, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Yo estoy fascinada con lo que estáis contando sobre la exposición, sobre todo lo que se encuentra en ella, sobre la máquina Enigma. Y sobre todo me enganchó mucho con una película reciente que se repuso en televisión, que es precisamente porque aquí, como todos nuestros espectadores saben, nos gusta escuchar los gustos de nuestros invitados y sus recomendaciones. Bueno, pues Francisco nos ha recomendado esta película que está precisamente como en el eje central, la máquina Enigma, y un personaje importantísimo, Alan Turing, The Imitation Game, ¿no? Exactamente, sí. ¿Por qué especialmente esta? Bueno, qué pregunta, ¿no? Tratándose de Enigma. Sí, Turing es considerado el padre de la informática. En el caso de la máquina Enigma, la gran persona o el gran personaje oculto es Joan Clerc, que es otra criptoanalista y fue fundamental en todo. No era su mujer, trabajaba en el equipo de Turing y pues tiene la misma valía que ha tenido Turing. Lo único de Turing, con la máquina de Turing y con otros proyectos que ha tenido, pues claro, hablamos más de Turing, pero en el caso de la máquina Enigma fue Hay una frase por ahí sacada de la película que dice: la persona que uno menos se imagina es la que es capaz de hacer lo que nadie ha podido imaginar, o algo así, ¿no? Que se atribuye precisamente a Turing. A Turing fue de los más grandes en la historia de la informática. Y su película, Miguel, la que le gusta, la que nos recomienda, no tiene nada que ver con lo que nos dice Francisco, del Sala, de Kurosawa. ¿Es algo especial esta película para usted? ¿Por qué no la recomendaría? Probablemente por mi trabajo de biólogo y por mi afición por estas cosas. Me parece una película excepcional desde todos los puntos de vista, pero me gusta particularmente el choque de una visión animista de la naturaleza por de Sala y su relación con el capitán de la expedición. Cuando uno dirige el Museo Casa de la Ciencia, tiene poco tiempo para ser biólogo. No obstante, la pasión está ahí en el fondo, ¿no? Efectivamente. Eso podría parecer, y parece que podría no tener tiempo para leer, pero es curioso porque nadie hasta ahora de nuestros invitados nos había aconsejado o nos había dicho que le gustaba especialmente Borges, como parece que le gusta sus obras completas. ¿No es así, Miguel? Sí, Jorge Luis Borges me parece un derroche de elegancia e imaginación
y además con pensamiento bastante profundo, no solamente calidad literaria, sino calidad intelectual. Pues disfruto mucho. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia silenciosa, todo, ¿eh? No es el día de hoy. Se lo sabe todo. Cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Estoy intentando que se distraigan, Charo, a ver si nos podemos llevar... podemos quedar con él. Ese portable. Bueno. ¿Cuánto pesaba? Que no me acuerdo. 13 kilos. 13 kilos, Charo. Si no se dan cuenta, lo que sí que os voy a dejar es una cosa que os he traído para Canal Sur, que es una máquina Enigma, no esa, propia, que es... Trabajamos con ella en talleres que damos los sábados y domingos. Los sábados y domingos. Perfecto. Animamos a este domingo a que vayan los visitantes a hacer un taller de la máquina Enigma, igual que los sábados de Descubre a Bit. Y esto es para vosotros, no tiene el billón de combinaciones, pero tiene son 118.098 combinaciones. Para entretenerse. Eso es, y hay un reto que os proponemos, que es Enigma en Sevilla, que... Bueno, yo creo que es una pieza muy curiosa hecha para aquí. Fantástico. No nos tenemos que sentir como ningún bando sublevado al recibir la máquina del otro. Absoluto. Esto es algo que, oye, es algo muy divertido. Sencillamente maravilloso. Bueno, yo sigo con mi manía, con los libros. Tu libro, Francisco, una tragedia tremenda. ¿Cómo este libro en concreto de Fernando Parrado? Milagro de los Andes, ¿por qué este libro en concreto? Es que eso de la superación del ser humano a mí es algo que me maravilla. Cómo el ser humano, en el caso de la informática, cómo hemos evolucionado, y en este otro caso, cómo la vida te hace cómo subsistir. A mí es una historia real, es una historia. Aquella tragedia tremenda, que además el autor fue uno de los sobrevivientes. Fernando Parrado, sí, bueno, el equipo de rugby y en los Andes. A mí me gusta mucho la montaña, me gusta mucho... Bueno, y me ha parecido muy... Nando Parrado perdió a su hermana, ¿no? Eso fue y a su madre también. Y a su madre también. Eso fue en octubre del año 72, accidente en los Andes. Estos supervivientes consiguen, frente al frío y los cadáveres de sus seres queridos, encontrar un camino para vivir. Qué dura experiencia. Ahí sí que es como un núcleo gordal de comunicación. Está bien que lo ponga sobre la mesa como referencia. Tenemos también sus aficiones musicales, las de ambos. En el caso de Francisco, un temazo del año 82, Eye of the Tiger. Sí, me gusta, ¿por qué? ¿Porque representa una etapa o algo? Porque yo, tengo una afición, vengo de otro mundo, del mundo de la pelota, del frontón, aquí en Andalucía menos, pero luego fui un apasionado de las carreras y del maratón. Y es el ojo del tigre. Pues nos motiva mucho al empezar una carrera como pueda ser un maratón. Imaginamos también a Rocky haciendo entrenamientos con las máquinas. Con el portable. Sí. Y en el caso de Miguel, otro temazo, en este caso de los años 80, Knocking at the Heaven's Door, de Bob Dylan. ¿Este tema o Bob Dylan en general? Bob Dylan en general, como él mismo diría, en realidad los compositores y cantantes tienen una sola canción en su vida que hacen variantes. Pero este en particular, porque siempre me llamó la atención la imagen de que suena tu teléfono, tú eres Bob Dylan y te llama un productor y te dice: quiero una película, voy a hacer una película de Billy el Niño y quiero que me compongas una canción para cuando muere en mitad de la calle. Y se sienta con la guitarra y hace semejante cosa. ¿Te gustó el Nobel a Dylan? Sí, me parecía más que merecido y también entiendo perfectamente todo lo que hizo. Va mucho con él. Está claro. Bueno, y vamos a rematar. Nos hemos quedado con una pintura, nada más. Os habíamos pedido, en este caso de Botticelli, es alusión a Venus. ¿Por qué Botticelli? No lo sé muy bien, pero Miguel, soy enamorado de Florencia y soy siempre que tengo oportunidad, que voy bastante a menudo por motivos laborales, pierdo el tiempo, que es una forma mala de hablar, viendo en la Galería de los Uffizi Botticelli. Y toda esa imagen del entorno cultural de Botticelli, la época de Florencia, siempre me ha parecido excepcional. Está a un lado el nacimiento de Venus, enfrente está la primavera, uno tiene ganas de mezclarlos, es decir, el nacimiento de la primavera con Sandro Botticelli. Que interpreta por lo que se ve una figura, la bella Simonetta, si mal no creemos, efectivamente, una mujer. En realidad el nacimiento de Venus, si vemos, es Venus llegando en una especie
lo que está haciendo en su concha es llegar a la Tierra. Bueno. Qué placer hablar con Carlos, ustedes y qué alegría. No, nos vamos a quedar un rato más. Me ha gustado y además quiero echar una mano. Bueno, es que brevemente, a nosotros nos gustan mucho los libros, ya lo hemos dicho, y les vamos a hablar de uno que mañana en concreto pueden ustedes escuchar a su autor. Se trata de Javier Cercas y el libro es El monarca de las sombras, de la editorial Literatura Random House. No se lo pierdan, mañana estará con nosotros. Cercas vuelve a pensar en el pasado, en este caso el de su historia. ¿Cómo han quedado nuestros invitados? Eso es, vamos a ver cómo han A ver quedado cómo han nuestros quedado, a ver invitados. cómo han quedado. A ver, esto es comunicación, ¿eh? Con una máquina Enigma distinta. A ver. Jesús Vigorra suele decir, ¿se reconocen? Pues claro que se reconocen. Se reconocen, ¿no? Deberíamos poderle preguntar al portable. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. A ustedes. Buenas tardes. Ha sido un auténtico placer. No nos vamos a perder. Érase una vez la informática, ya lo saben. Museo Casa de la Ciencia en Sevilla. Hasta las 9 de hoy mismo. Hasta el día 31 de julio tienen tiempo. Bueno, pues Gracias. nos vamos a despedir precisamente con imágenes de esta impresionante exposición que tiene como una de las piezas importantes, ya lo saben, la máquina Enigma, pero hay otras muchas más que son muy interesantes. Hasta el 31 de julio, como decía Carlos. Hasta mañana.